Vamos a continuar con esta segunda parte, que es de formas de hallar un punto de interés. Ya explicamos cómo funciona el tema de la gráfica, lo de los intervalos, las pendientes, que los puntos de interés van a ser los cambios que hayan en la pendiente. Así que sabiendo todo eso, y insisto en la parte de que probablemente si estamos en un intervalo, ese intervalo está definido en base a si un diodo empieza a conducir o deja de conducir. No siempre va a ser así, pero la mayoría de las veces sucede porque va a haber un cambio en el circuito, va a haber un cambio de resistencia, etc. Entonces, vamos a empezar por esta forma de aquí. Primera forma de hallar un punto de interés. Va a ser voltaje de ánodo mayor a voltaje de cátodo o voltaje de cátodo mayor a voltaje de ánodo. ¿Qué significa? Lo que hemos estado viendo desde el principio del curso, que es que para que el diodo 1, en este caso, para que el diodo 1 conduzca o encienda, como lo quieran llamar, el voltaje en el ánodo tiene que ser mayor al voltaje del cátodo por una cantidad específica. Es decir, por ejemplo, en el caso más sencillo, tenemos una fuente BSDT y tenemos un diodo que consume 0.7 voltios para que conduzca. O sea, su voltaje de umbral es de 0.7 voltios. Y aquí tenemos una tierra, que no iríamos a ponerlo así, pero es un ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro voltaje en el ánodo? El voltaje en el ánodo, aquí está el ánodo, el voltaje en el ánodo va a ser igual a BSDT. Y vamos a ver cuánto es el voltaje en el cátodo. El voltaje en el cátodo siempre vamos a incluir en el voltaje del cátodo para los diodos rectificadores el voltaje de umbral, que es de 0.7 voltios. Así que aquí sería 0.7 voltios. Y así se cumple la condición. Voltaje de ánodo tiene que ser mayor al voltaje del cátodo. Es decir, que el voltaje del ánodo, que es BST, tiene que ser mayor al voltaje del cátodo, que vendría siendo voltaje de umbral, que es igual a 0.7 voltios, para que el diodo 1 conduzca, que aquí lo pusimos al inicio, para que el diodo 1 conduzca. Podríamos hacer lo mismo desde el cátodo al ánodo para que el diodo 1 se apague, es decir, que si decimos que para que el diodo 1 se apague, el voltaje en el cátodo tiene que ser mayor a voltaje en el ánodo. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Cómo hacemos para que se cumpla eso? Bueno, sería similar a lo que estamos haciendo ahorita. De hecho, quedaría exactamente igual. Si reemplazamos esto aquí, nos va a quedar que voltaje de ánodo va a ser igual a ¿qué? En el ánodo está BCT, ponemos BCT. En el cátodo va a estar, les recuerdo que si pasamos al modelo, el modelo casi real, vamos a tener que aquí está el ánodo, aquí está, por ejemplo, el cátodo, y en el modelo casi real tenemos este voltaje de umbral. Vamos a tomarlo como que está mirando hacia el cátodo. Así que el voltaje del cátodo va a ser voltaje de umbral, que es 0.7 voltios. Y nos va a quedar que 0.7 voltios es mayor a voltaje de ánodo, que va a ser BCT. ¿Esto qué significa? Que para que el diodo 1 se apague, BCT tiene que ser menor a 0.7 voltios. Es exactamente lo mismo viéndolo de forma distinta. ¿Por qué lo planteo de las dos formas? Vamos a verlo con la gráfica de la senoidal. Si graficamos aquí la senoidal en el tiempo, aquí tenemos el voltaje y aquí tenemos el tiempo. Recordemos que la senoidal se divide en 4 partes. Primera subida, voltaje pico, luego hasta 0, luego hasta voltaje pico negativo y luego otra vez hasta 0. Este es el recorrido, me disculpan el dibujo así. Este va a ser nuestro voltaje pico máximo y este va a ser nuestro voltaje pico mínimo. Ahora, ¿qué nos interesa de aquí? Lo que nos interesa es que vean lo siguiente. Si estamos en la senoidal, pasa X cantidad de tiempo y llegamos a este punto de aquí, que en este punto, ¿cuánto es el voltaje? 0.7 voltios. Es decir, que en este punto, aquí hay 0.7 voltios, corrijo. Esta es el eje del tiempo, así que aquí sería en el tiempo 1, en el tiempo tal, antes de un cuarto de periodo, porque aquí recordemos que esto es t entre 4, t entre 2, 3t entre 4 y aquí t, que sería este donde termina, que es el periodo. Entonces, volviendo acá, aquí sería que cuando llegamos al tiempo t1, aquí tenemos un voltaje de 0.7 voltios. Cuando llegamos a este voltaje, el diodo 1 empieza a conducir y a partir de aquí, todo este recorrido de la senoidal está conduciendo, pero llega a un voltaje pico y luego se regresa hasta abajo. Entonces, ahora la senoidal o el voltaje ahora está yendo de caída, está yendo hacia abajo, en este caso sería hacia acá. Está yendo hacia abajo y va a llegar, por ejemplo, hasta este punto, que va a ser cuando otra vez coincide con 0.7 voltios. Entonces, en este punto, aquí vamos a tener un tiempo 2.
Y estamos diciendo es que, el diodo en este periodo entre 0 y T1, el diodo está apagado. De T1 hasta T2, el diodo conduce. El diodo aquí empieza a conducir, está conduciendo y a partir de aquí deja de conducir. Es decir, aquí voltaje de ánodo es mayor a voltaje de cátodo y aquí el voltaje del cátodo es mayor a voltaje de ánodo. Dependiendo de cómo lo enfoquemos, cuando estemos resolviendo un ejercicio, podemos poner que voltaje de ánodo es mayor a voltaje de cátodo, que sería este caso, para que el diodo 1 conduzca, o caso contrario, que sería si vamos al revés, si estamos diciendo que el voltaje va bajando, que sería en esta parte de acá, que el voltaje de cátodo sea mayor a voltaje de ánodo. ¿Para qué? Para que el diodo se apague. Habiendo aclarado esto, ahora sí vamos con este ejercicio de ejemplo para utilizar esto de acá, esta primera fórmula. Voltaje de ánodo tiene que ser mayor a voltaje del cátodo. Ahora vamos a definir voltaje de ánodo. ¿Qué es? El voltaje del ánodo, que es este de aquí, va a ser VO. Entonces todas las fuentes o todo lo que esté mirando hacia este voltaje de ánodo lo ponemos aquí. O en este caso ponemos directamente el voltaje de ese nodo. ¿El voltaje de ese nodo cuánto es? VO. Entonces ponemos directamente ahí VO. ¿Y cuánto vale el voltaje del cátodo? El voltaje del cátodo va a ser, en este caso, 0.7 voltios, que es el voltaje de umbral, más ¿qué? Más esta fuente de tensión que tenemos aquí. Que si se ponen a ver, cuando tengamos una fuente de tensión aquí, lo que estamos haciendo es ampliar el voltaje de umbral. Porque ahora VCT, para que pueda conducir, para que este diodo pueda conducir, no necesita 0.7. Necesita 0.7 más este voltaje que se supone que conduzca. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ponemos aquí más 8 voltios. Y ahora vamos a reemplazar VO, porque lo dejamos como un VO. Si reemplazamos VO, o mejor dicho, si imaginamos que esto está abierto en el ánodo y en el cátodo, primero que esta fuente no va a hacer nada midiendo la parte del ánodo. Y segundo, que entonces tenemos que VO, esta resistencia al aire, VO pasa a ser VCT. Entonces aquí ponemos VCT. Y nos va a quedar como reemplazamos ahora esto de aquí. Voltaje de ánodo es VCT y voltaje del cátodo es 8.7 voltios. Entonces, para que aquí circule la corriente, para que el diodo 1 conduzca, VCT tiene que ser mayor a 8.7 voltios. Esa es una forma de hallarlo. Otra forma, por ejemplo, de hallar ese punto de interés, que por cierto, ese punto de interés iría por aquí. Estamos diciendo que a partir de 8.7 voltios el diodo conduce. Es decir, que antes de eso, el diodo no está conduciendo. ¿Cuánto vale VO? VO va a valer VCT. Ya lo hicimos aquí. Así que si VO es igual a VCT y sabemos que el diodo conduce cuando llega a 8.7, ¿cuánto va a valer VO cuando VC valga 8.7? 8.7 también. ¿Por qué? Porque la pendiente es de 1. O si lo quieren ver de otra forma, VO está midiendo directamente VS. Así que si aquí hay 1 voltio, aquí va a haber 1 voltio, 2 voltios, 2 voltios y así sucesivamente. Entonces aquí va a estar esta pendiente, que esta pendiente va a ser de 1 y aquí va a haber también 8.7 voltios. Vamos a suponer por un momento que en vez de poner este circuito así, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a poner aquí que por ejemplo el diodo lo vamos a voltear. Vamos a poner que el diodo está en esta forma para utilizar esta ecuación, voltaje de cátodo mayor a voltaje de ánodo. Esta ecuación no, perdón, esa fórmula. Si el diodo está así, estamos asumiendo que el diodo ya está conduciendo. ¿Por qué? Aquí hay 8 voltios, necesita 0,7. Si VCT vale 0, 8 voltios, pasamos por aquí, menos 0,7 nos da 7,3 voltios y cierra el lazo, así que puede circular la corriente. Por lo tanto, el diodo 1 va a estar prendido, va a conducir. Si esto es así, entonces vamos a ver cuánto voltaje necesitamos en VCT para que el diodo se apague. Para que eso suceda, vamos a tomar en cuenta que voltaje del cátodo tiene que ser mayor a voltaje del ánodo. ¿Cuál es el voltaje del cátodo? El voltaje del cátodo es VO. ¿Y cuánto es VO? VO va a ser VCT. Y ahora vamos con el voltaje del ánodo. ¿Voltaje de ánodo qué es? El voltaje en este punto. Importante, el voltaje del cátodo es no nada más VCT, es VCT más 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poner en los diodos rectificadores que el voltaje de umbral está en el cátodo. Para el caso del diodo Zener, por eso es que lo repito muchísimo durante el curso,
que los voltajes de umbral de los diodos, o el voltaje que necesita el diodo para conducir, siempre va en contra de la corriente. Es decir, que por lo menos en este caso, en los diodos rectificadores siempre vamos a poner que el voltaje de umbral está en el voltaje del cátodo. Pero para el diodo Zener, cuando esté regulando, es decir, cuando la corriente venga en este sentido, el voltaje Zener va a estar ¿en dónde? En el ánodo, en el voltaje del ánodo. ¿Por qué? Porque si aquí analizamos esto, vamos a tener aquí, por ejemplo, VST, y nos va a quedar que el voltaje del cátodo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a VST. Y voltaje de ánodo va a ser el voltaje que se oponga. En este caso, bueno, esta es otra forma de utilizarlo aquí para diodo Zener, que sería que el voltaje en el ánodo va a ser en este caso, el voltaje del diodo Zener, que es, por ejemplo, 5.1 voltios. Esa es otra forma no. Este es otro uso que uno le puede hacer. Volviendo al ejemplo que tenemos acá, voltaje del ánodo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 8 voltios. Ponemos los 8 voltios. Entonces, ¿cuánto voltaje necesitamos en VST para que este diodo se apague? Bueno, reemplazamos aquí. Voltaje del cátodo mayor a voltaje de ánodo. Voltaje del cátodo es VST más 0.7 voltios mayor que 8 voltios. Despejamos los VST para un lado y los voltajes para el otro. VST tiene que ser mayor a 8 voltios menos 0.7, pues 7.3 voltios.